Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí para nosotros en la Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Pues es muy importante la participación en este tipo de eventos por varias cosas. Digamos, nosotros tratamos de hacer un análisis desde, pues digamos, un punto de vista independiente de las políticas que tienen que ver pues, con la tributación en el país, no solamente desde el punto de vista del orden nacional, sino también en este momento pues, estamos tratando de involucrarnos en las finanzas territoriales, en todo lo que tenga que ver pues, con finanzas territoriales, no solamente los recaudos, sino también el uso, el gasto que se hace de estos recursos. Entonces, pues en ese sentido, digamos, hemos puesto un poco el foco en el tema de estos impuestos al tabaco y ver cómo, digamos, se puede hacer más eficiente su recaudo, cómo se puede mejorar la información y asimismo, pues ver algunos temas de la utilización, digamos, de estos recursos desde el punto de vista ya, pues de lo fiscal, ¿no? Entonces, pues para esto, pues de nuevo agradezco a la Fundación la invitación y a la universidad. Tenemos unas preguntitas, digamos, preparadas para nuestros panelistas, un poco en el sentido de que nos traten de explicar, pues digamos, desde la experiencia que han tenido, pues cómo podemos mejorar o hacer más eficiente la implementación de los sistemas de información que finalmente pues son una base muy importante para poder lograr el objetivo de la política tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista tributario. Entonces, para eso pues tenemos en primer lugar la presencia de Santiago Trujillo. Nos va a explicar un poco el tema de la implementación de este tipo de sistemas en el Ecuador. Y pues vamos a empezar de pronto con unas inquietudes que tenemos planteadas con base también en las presentaciones que vimos en la jornada de la mañana. Y serían para Santiago, en primer lugar, conocemos que hay una implementación de un sistema de información en el Ecuador y también pues vimos en la mañana que también hay unos problemas, digamos, de debilidad institucional en la recolección y en la calidad de la información que hay para nuestro caso colombiano. Entonces, un poco nos gustaría saber de pronto como qué retos consideran que hay para la implementación de este tipo de iniciativas en nuestro país, teniendo en cuenta esas debilidades de información, ¿no? ¿Cómo han logrado sortear ese tema en el Ecuador? Y también un poco en el tema, digamos, del recaudo de las finanzas, ¿qué impacto han tenido la implementación de estos sistemas para las finanzas en el país? Bueno, buenos días con todos. Igualmente agradecer a la Fundación ANAS, a Blanca, por darnos la oportunidad de compartir un poco la experiencia de Ecuador y brindarles un poco de información acerca de los retos que nosotros tuvimos en la implementación de un sistema de rastreo y trazabilidad, cuáles son las oportunidades, cuáles son los posibles beneficios que este tipo de sistemas pueden dar a los gobiernos y ser de alguna u otra manera un soporte, un apoyo para si ustedes requieren apoyo a nivel de gobierno, a nivel de otro país, pues poderles apoyar para el desarrollo y la implementación de un sistema que se acople a sus necesidades. Antes de empezar con mi presentación y para contestar las preguntas, algo importante de mencionar y que los panelistas que me han precedido lo dejaron muy claro y es importante partir de ahí. En la primera exposición de la mañana plantearon cómo está la situación real en Colombia. Creo que eso es fundamental antes de lanzar cualquier tipo de proyecto o iniciativa a nivel de gobierno. Hay que tener claro cuál es el estado actual, hacer un diagnóstico completo y entender que este tipo de proyectos que debe desarrollar el gobierno involucran a varios actores. Y justamente ahí la pregunta que me hacías es, lo primero que se necesita es tener claro quiénes son los actores que van a participar, tener claro cuál es la estructura que tiene el gobierno, dónde están las falencias. De lo que hemos podido conversar con Blanca de las presentaciones de la mañana, se ha podido ver que existen muchos actores
que están, se necesita que alguien esté a la cabeza, alguien esté liderando este proceso de implementación de un sistema de track and trace, alguien tiene que estar a la cabeza y obviamente en ese equipo de trabajo deben estar involucrados también todas las entidades, ministerios, subsecretarías, agencias gubernamentales que tengan de alguna u otra manera una participación directa. Otro tema fundamental, justamente haciendo énfasis o contestando tu otra pregunta, es en el tema de la información, de lo que se pudo ver en los reportes que tienen de los diferentes departamentos. No todos reportan la misma información. Es importante tener estructurada la información. Hoy en día hay muchas tecnologías, en muchos proyectos se habla del Big Data, de blockchain, etcétera, pero realmente hay que analizar qué tipo de información se maneja, si es estructurada, si no es estructurada, y en función de eso ir delineando o estableciendo todos los parámetros técnicos para establecer un sistema de información que permita recopilar y estandarizar esa información para que pueda luego ser tabulada y se puedan tomar las decisiones de manera oportuna y eficiente. Bueno, un poco la estructura de la presentación. Yo les voy a contar rápidamente cuáles son los componentes que debe tener un sistema de track and trace. Ya Michael dio un panorama bastante completo de cuáles son los elementos fundamentales, cuáles son los elementos clave que debería tener y que no debemos dejar de lado, cuáles son los beneficios y resultados que puede dar este sistema, contarles un poco de la realidad ya de un caso práctico, cuáles son los beneficios que ha dado al gobierno ecuatoriano y a la administración tributaria y a nivel de país. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que deben considerar cuando se decide implementar este tipo de sistemas? ¿Cuál fue el argumento y la postura de la industria? Hay que partir y tener claro que la industria de ninguna manera va a estar de acuerdo o va a brindar todas las facilidades para implementar este tipo de proyectos. Qué acciones o qué estrategias se puede hacer para superar dichos obstáculos y un poco analizar al final el tema del comercio ilícito. Un sistema de rastreo y trazabilidad, como bien lo mencionó Michael, no es algo nuevo, no es algo que se inventó hace un año, hace 2 años, es algo que ya existía. La mayoría, por no decir casi todos los productos y la mayoría de las empresas, por no decir todas las empresas de industrias, ya tienen un rastreo y trazabilidad, pero no con fines fiscales. Esa es la gran diferencia de un proyecto a nivel de gobierno que tiene fines fiscales y a nivel de las empresas es por objetivos comerciales y dar seguimiento a sus productos. Por eso vemos que en supermercados, por ejemplo, cuando hay un lote de leche que vino con falla o que tuvo algún inconveniente, ellos rápidamente saben en qué supermercados está y pueden retirarlo de las perchas. O como mencionó el caso de los automóviles, les dicen que los automóviles de tal año a tal año vinieron con una pieza defectuosa. No es que ellos empiezan a investigar de la nada, sino que ellos saben efectivamente dónde está su producto, a quién le vendieron. Lo interesante aquí es, como lo dijeron en la mañana, en el caso del cigarrillo, al parecer, la industria vende, nadie sabe a dónde vende, a quién le vende ni dónde debería estar. Y justamente lo que se busca con un sistema de rastreo y trazabilidad es obtener información para saber qué produce la industria y dónde están esos productos, dónde se están vendiendo. En líneas generales, el sistema de rastreo y trazabilidad, nosotros por temas de simplicidad o de alguna u otra manera, lo hemos dividido en 4 partes. La primera es establecer un componente de seguridad, es decir, en algún producto lo vamos a marcar, como vieron en la mañana, con una serialización. Existen sinnúmeros de formas de marcar, lo que tiene que ser obviamente es una marcación segura, con ciertos niveles de seguridad. ¿Cuántos niveles de seguridad? Pues va a depender de la problemática que tiene, del producto que se desea marcar, porque claro, en cuanto hablamos a niveles de seguridad, tenemos los niveles de seguridad de un pasaporte de monedas, en el caso de un billete de $100 o de 500 euros. Entonces hay que analizar qué producto se está marcando para analizar los temas de la seguridad. Obviamente esta marcación tiene que ser única, es decir, si es una marcación que se puede falsificar o adulterar fácilmente, pues se puede replicar, pues ya deja de ser una marcación única, con lo cual la identificación ya no es válida porque yo puedo repetir varias veces ese mismo número, esa misma codificación, sea que sea un código numérico, alfanumérico, un código QR o cualquier otro tipo de marcación.
En el tema puntual ya de los cigarrillos, la codificación se la realiza en la propia planta de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la línea, mientras se van fabricando las cajetillas de cigarrillos, pues se van marcando cada una de estas cajetillas y esta información va a una base de datos o se va replicando en una base de datos que permite que al final el gobierno tenga información en línea, en primera instancia, de qué es lo que está sucediendo con la industria. Y ya no depende tanto de lo que normalmente nos sucede en las administraciones tributarias, que dependemos mucho de la propia declaración del contribuyente. El contribuyente indica cuántas cajetillas de cigarrillo vendió y obviamente si uno hace una auditoría va a verificar si sea la declaración por volumen o por unidad monetaria, obviamente va a coincidir con la información que ellos dicen. La idea justamente de estos sistemas de rastreo y trazabilidad es poder tener una información propia a nivel de gobierno y no depender de la información de la industria a controlar, en este caso puntual de la industria tabacalera. Un tercer elemento fundamental que ayuda a estos sistemas de rastreo y trazabilidad es justamente el poder hacer realmente lo que es el rastreo y la trazabilidad, es decir, poder verificar cuando se encuentra un producto en campo de dónde provino y si es lícito. ¿Esto a quiénes les sirve? Justamente a todas las entidades de gobierno que hacen los operativos o procesos de control. Les permite fácilmente poder identificar, puede ser con un equipo sofisticado o con una aplicación móvil, de hacer una lectura y verificar si el producto es válido o no es válido, si pagó o no impuestos y hacer las acciones de control pertinente. Incluso la misma ciudadanía con una aplicación libre se convierte también en un veedor ciudadano, en alguien que puede controlar. Hay que considerar que los estados normalmente tenemos limitación de recursos en cuanto a personal y también hay limitados recursos para personas que están haciendo el trabajo operativos de control en campo. Pero existe un sinnúmero, millones de ciudadanos que básicamente consumen estos productos y que pueden convertirse en quienes nos ayudan a recopilar información. Y todo esto se almacena en una base de datos. Aquí lo importante es que al final el sistema, a más de asegurar un producto y garantizar que sea lícito y pagó los impuestos, adicional a todos los temas relacionados con el tema de salud, que todos lo tienen muy claro en el tema del cigarrillo, que genera una gran cantidad de información que le permite a los gobiernos, a las entidades de control, a la administración tributaria, pues definir ciertas cosas. O saber realmente qué es lo que está pasando con la industria sin necesidad de que esperar a que la industria les cuente o anticiparse a lo que pueda estar pasando. En el caso puntual les voy a hablar de un caso en Ecuador. Nosotros tenemos que la industria tabacalera nos mencionaba que las ventas han caído y que obviamente eso era culpa del sistema de track and trace. Realmente, ¿qué es lo que había pasado? Pues que ellos, antes de que inicie el sistema, justamente lo que mencionó Norman, en el caso de Ecuador no fue por un tema impositivo, pero como sabían que iba a salir el sistema de rastreo, tuvieron una producción muy alta el mes o los meses previos, con lo cual sobreestoquearon el mercado y el momento que ya implementó a funcionar el sistema de track and trace, pues ellos mencionaban que el sistema afectaba sus niveles de productividad y el mensaje con el que se acercaron al ministro de Finanzas, a Hacienda, fue su sistema no funciona, hace que nosotros produzcamos menos cigarrillos, como producimos menos cigarrillos, se van a vender menos cigarrillos, le va a afectar en su tema recaudatorio y obviamente a nivel país eso le afecta. ¿Cuál era la diferencia? Que nosotros ya teníamos implementado el sistema y claro, nosotros cuando vimos la información supimos que básicamente un mes cerraron la planta, no produjeron y durante varias semanas tenían solo un turno en vez de los 2 turnos y otros días en vez de producir 8 horas diarias producían 2. Entonces realmente la industria decidió no producir para ir con el mensaje al gobierno, decirle su sistema no sirve. Entonces ese es solo un ejemplo práctico de para qué sirve un sistema de track and trace. Obviamente es información, es una herramienta y permite obtener información. Estas son gráficas de las precintas fiscales que nosotros tenemos en el Ecuador para la marcación. La primera es para las cajetillas de cigarrillos. Vale mencionar que el proyecto en Ecuador no solo fue para cigarrillos, sino también para lo que son todo tipo de bebidas alcohólicas y cerveza. Y nosotros tenemos diferentes tipos de marcación. Al lado derecho está la marcación en una cerveza industrial, que es una marcación con una impresión directa con tintas de seguridad, y en cigarrillos tenemos una marcación indirecta con una precinta fiscal. Esto simplemente es para mostrarles que la marcación puede ser de cualquiera de los 2 métodos, siempre y cuando respetemos justamente uno de los temas que mencionaba ahí Michael, el tema de la seguridad. Tiene que tener, sea la una marcación o la otra, ciertos niveles de seguridad, garantizar que sea
unas características que no lo pueda falsificar la industria, y importante también el tema de que no se puedan reutilizar. En el caso de las etiquetas que ven ustedes, o de las precintas fiscales o marbet fiscales, como quieran llamarlos, el momento en que alguien quiere sacarlo de una cajetilla o de una botella, se van separando por capas. Entonces se destruye, y si alguien quisiera volver a utilizar esa etiqueta y leer, va a salir que la etiqueta ya no es válida. Estos son equipos que se pusieron, y lo puse a propósito, la diapositiva, son de la propia planta de producción de Philip Morris en Ecuador. No sé si aquí en el panel, para no afectar que la metodología, solo pueden levantar la mano quienes conocen o han visitado o han estado en una planta de producción de cigarrillos. Justamente eso es algo que nos pasa a nivel de gobierno, y aquí voy a un tema importante. Nosotros queremos establecer ciertas características técnicas para controlar a una industria a la que conocemos, pero solo en papeles. Es importante conocer la industria. En este caso, cuando nosotros decidimos implementar el proyecto, yo visité más de 18 veces la planta de producción. Conocía cuáles son cada uno de los equipos que están instalados en cada una de las líneas, sabía cuál era la velocidad de la línea, la temperatura, cuánto hay nivel de desperdicio. Y obviamente esta información se obtiene al principio de la propia industria, porque si no, no hay forma de obtenerlo. Y ahí va un mensaje. Cuando se decide implementar al inicio estos proyectos, en el caso nuestro de Ecuador, la industria no se puso en un plan defensivo, sino que inicialmente dijo: gobierno ecuatoriano, administración tributaria, nosotros estamos dispuestos a ayudarles y apoyarles. Toda la información que quieran. Obviamente su intención en ese momento era que utilicemos su sistema de rastreo y trazabilidad, y nosotros jugamos el mismo juego que ellos, de manera que el gobierno era inocente y que nos den toda la información, y nosotros íbamos a considerar toda esa información para poner en los términos de referencia. Obviamente no iba a ser así, pero así pudimos obtener muchísima información del sistema. Esto ya es cómo se marca, simplemente era para que lo puedan ver ya en vivo. Y como ven un poco, la foto distorsionada es por la velocidad. En el caso de los cigarrillos, en nuestro caso, se producen 24.000 cajetillas por hora, y en el caso de las bebidas alcohólicas son 90.000 botellas por hora. Si ustedes se dan cuenta, 90.000 botellas por hora que pasen al mismo minuto, por hora, y que pasen por una línea, y que haya, lo que se instala es un brazo o algo que permita marcar esos productos. Entonces, obviamente, si bien la intención del gobierno es controlar y regular, es importante que el sistema que se decida que no hay uno solo, la tecnología que se decida que no hay una solo, se pueda acoplar a la realidad, porque tampoco, hay que ser sinceros, tampoco nos interesa afectar el tema de productividad de la industria. Simplemente lo que necesitamos es tener regulado y controlado una industria que está ya funcionando. Y obviamente lo que yo les mencionaba, los equipos de control en campo, que pueden ser dispositivos especiales, puede ser una tablet, puede ser un smartphone con una aplicación móvil, y que permite que sean operativos de control en campo. Y aquí algo fundamental, y que hablaban temprano y que lo mencionó Michael: el sistema de track and trace es una herramienta. Si yo tengo una herramienta sofisticada con alta tecnología que puede ser muy bien desarrollada, pero no va acompañada de una estructura adecuada, de cambios normativos. En el caso nuestro tuvimos que hacer primero varios cambios en ley para establecer que la administración tiene la facultad de establecer este sistema, y que los productores de bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos están obligados a implementar la marcación establecida por el gobierno. Y también se estableció un tema fundamental para el tema de control: es que todo producto, bebida alcohólica, cerveza o cigarrilla, que no tenga la marcación autorizada por el gobierno es sujeto de incautación. Obviamente, por el debido proceso en la parte jurídica, tienen 7 días para poder presentar sus sustentos. Jurídicamente realmente no tienen ningún sustento para poder presentar, y a los 7 días procedemos a la destrucción de todos los productos que decomisamos. En algún dato que puedo darles es que en 1 mes y medio decomisamos más de $500,000 en mercadería entre cigarrillos y bebidas alcohólicas. Simplemente por no tener el componente físico de seguridad. Y ahí vamos a lo que mencionaba justamente Michael. Puede ser que el cigarrillo haya sido producido de manera lícita, pero tenía que tener la marcación. Es decir, no solo tenía que ser producido en la planta, tiene que ser producido en la planta y tener todas las características. O sea, no nos dejábamos influenciar simplemente porque era una cajetilla de una marca, por poner un nombre, Marlboro o Lark, que parecía igual a la original, sino que simplemente tiene que tener la marcación. Incluso llegamos a poner que la marcación tiene que ser marcación y autentificación, es decir, el producto tiene que ser activado. Es decir, si yo tengo una etiqueta y yo al momento que leo me sale que es de una cajetilla de 10 unidades, pero está en una cajetilla de 20, por más que la
precinta o el marbet fiscal sea original, en nuestro caso es sujeto de decomiso y destrucción. Entonces es importante que todo el tema de la estructuración del proyecto vaya acompañado de un tema normativo en el tema de sanciones, porque hay que ser sinceros, las sanciones por tener comercio ilícito de cigarrillos en ningún caso son las mismas que en otros productos, como por ejemplo el tema de drogas. Y claro, es un negocio bastante rentable. Hay varios papers que mencionan que el comercio ilícito de cigarrillos es uno de los negocios más rentables del mundo, en donde las penas son las más bajas. Entonces es importante que vaya acompañado de esta estructura. Un tema fundamental, nosotros también desarrollamos el tema comunicacional. Es importante que la ciudadanía se involucre, que la sociedad civil se involucre. Desarrollamos GIFs para que la ciudadanía, y poníamos en redes sociales, utilice la aplicación. No sé cuántas personas de control en campo existen en el gobierno colombiano. Les voy a dar el caso de Ecuador. En la administración tributaria tenemos 93 fedatarios fiscales que hacen control en campo y pueden decomisar esos productos. ¿Cuántas lecturas pueden o cuántos controles pueden hacer esos 93 fedatarios? Pero tenemos más de 200.000 usuarios que son ciudadanos que realizan esas lecturas y que nos dan un montón de información, y eso se genera en un reporteador, en un mapa de calor que nos dice en dónde encuentran producto ilícito y dónde no ilícito. Eso hace que el gobierno sea más eficiente al momento que diseña su plan de control, porque efectivamente no vamos a eliminar, incluso con el sistema de track and trace, a 100% el comercio ilícito, pero sí lo vamos a reducir notablemente y vamos a saber dónde hay los focos más grandes y hacia dónde tenemos que apuntar nuestros recursos y nuestros esfuerzos limitados. En cuanto a resultados del sistema, primero quiero hacer un contraste contra la fiscalización tradicional, contra los sistemas normales que normalmente se manejan. Nosotros tenemos como gobiernos, como administración tributaria, una excesiva dependencia de la información proporcionada de la industria. No sé si alguien acá me puede decir ¿cuántos cigarrillos se producen en Colombia? Un dato exacto, un dato oficial de los cigarrillos que se producen. ¿Cuántos cigarrillos se venden en Colombia? Dependemos de la información que ellos dan a través de sus declaraciones, y como vimos aparte en el sistema que tienen, no todas las entidades a nivel de las federaciones incluso reportan la información, no la reportan completa, no la reportan a tiempo. Por tanto, tenemos información irreal e inexacta. Con esa información irreal e inexacta se toman decisiones. No se posee datos puntuales sobre producción y obviamente es difícil demostrar un comportamiento ilícito. Cuando se implementa un sistema de rastreo y trazabilidad, se deja de depender o se disminuye la dependencia de información de la propia industria, porque el gobierno ya tiene su propia su propia información con la puede contrastar. Y si la información que da la industria con la información que tiene el gobierno parece dudosa o hay algo llamativo, pues ya permite tomar acciones. Segundo, se tiene información real al instante. Yo no tengo que esperar para que me hagan una declaración al final de mes para saber lo que está pasando. Yo al día, o dependiendo cómo lo vayan diseñando, porque eso también puede tener temas de costos, puedo tener la información diaria cada hora que se actualice, cada minuto, y yo puedo tener información al instante de lo que está pasando en el mercado. Tengo información sobre la producción y sobre la cadena de comercialización. Y hay algo importante ahí, justamente lo que mencionaba Michael. Cuando compran productos en línea o ustedes pueden hacer el rastreo de este producto, en los tabacos sorpresivamente nadie sabe nada. La propia industria lo único que sabe es que comercializa productos, pero con esto se tiene información exacta. Por ejemplo, en nuestro caso sucedió que la industria tabacalera empezó a producir y llegó a tener más de 90 millones de cajetillas en stock sin vender. Obviamente nos pareció llamativo que tenga o siga produciendo tanto si las ventas estaban de alguna u otra manera estancadas o cayendo un poco. Entonces fuimos a la fábrica a verificar que efectivamente tengan esa cantidad de cajetillas, y efectivamente sus bodegas estaban inundadas de cajetillas de cigarrillos. ¿A qué voy con esto? Que el sistema de track and trace te da información que te permite entender el comportamiento de la industria, y si sucede algo que para el gobierno o para las entidades de control pueda parecer llamativo, tienes la información para ir a contrastar y no depender de decirle a la industria dígame cuánto es su inventario. Ellos les van a dar sus datos de inventario y cuando ustedes vayan seguramente eso va a cuadrar. Y se puede demostrar comportamientos ilícitos. En el caso nuestro, como les mencionaba, se implementó para bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos. En cuanto a los resultados, el sistema está funcionando, operando desde el 23 de febrero del 2017. El potencial de recaudación del proyecto es de más de $200 millones en 5 años, aproximadamente 40 a 50 millones por año de recaudación adicional a lo que estaba planificado en la administración tributaria.
Y en cuanto al número de contribuyentes, no puntualmente en el tema de cigarrillos, porque solo tenemos un productor que es PMI, pero sí en el caso de productores de bebidas alcohólicas, se pasó de 130 productores de bebidas alcohólicas y cerveza artesanal a cerca de 456 en un año y medio. No es que esos 456 son nuevos contribuyentes o nuevos productores, tal vez un 5 o un 10% lo sea, y todos los otros eran productores que estaban en la informalidad. ¿Qué fue importante ahí? Y ahí va el trabajo mancomunado de que cuando se desarrolla este tipo de proyectos se debe tener una estrategia global en que se logró que sobre todo en las grandes cadenas de comercialización, supermercados o en las tiendas de abasto y todo, no se permita tener ningún producto sin el componente, sin la marcación, porque cualquier producto que tenga es sujeto a incautación, con lo cual los productores ya no tenían sus canales de distribución. Por eso es importante controlar toda la cadena, ya no recibían productos que no estaban marcados. Por tanto, obligamos a que el fabricante que no estaba registrado saque su registro único, formalice su producto, empiece a pagar impuestos y se garantice la producción. Y como mencionaba Michael, el incremento en la recaudación, solo en el tema de bebidas alcohólicas la recaudación subió notablemente, en el tema de cerveza igual. Hay que hablar que justamente un tema importante a identificar es que cada mercado se comporta diferente y eso es importante. Si se va a desarrollar un sistema, hay que entender y conocer realmente cómo funciona el mercado. En este caso, nosotros en Ecuador tenemos solo una planta dos plantas de cerveza industrial, pertenecen al mismo grupo Ambev. En un año de implementación del sistema, la recaudación de cerveza, que la cerveza se paga por litros de alcohol puro, su volumen incrementó y significó en una recaudación cerca de 18 millones de dólares adicionales de una sola empresa. No es que los ecuatorianos de un año al otro consumieron más cerveza, sino que simplemente se transparentó lo que antes daban ellos con su declaración, su facturación, y que era imposible que en una auditoría se pueda verificar, o que yo mande a un auditor que se pare en una línea y que empiece a contar si pasaron o no las 90.000 botellas por hora. Entonces, este tipo de sistemas te permiten ese tipo de información, ese tipo de resultados. En cuanto ya a algunas consideraciones clave para implementar este tipo de sistemas, es importante definir del inicio un alcance, y eso no solo es para sistemas de track and trace, sino para todo tipo de proyectos a nivel de gobierno. Hay que tener claro hasta dónde quiero llegar. Uno de los grandes errores que cometemos los gobiernos es que estamos desarrollando un proyecto y sobre la marcha decimos cambiemos y aumentémosle esto, quitémosle esto. Esto significa un reproceso y que el proyecto vaya tardando mucho más tiempo en implementarse. Y eso es lo que busca la industria, justamente hacer que el proyecto sea más lento, se debilite, ingresen nuevos actores y no permitir que salga. Tener claro el panorama normativo. Muchas veces existe toda la voluntad política, la voluntad técnica para hacerlo, pero es necesario cambios normativos y cambios políticos a nivel de legislación en el Congreso, en el Parlamento, establecer una ley, y eso muchas veces puede tomar mucho más tiempo que el desarrollo del propio proyecto. Tener una hoja de ruta clara, es decir, quiénes van a ser los actores, quién debe hacer qué, y que cada uno de los actores ejerza su papel. Es importante entender que estos sistemas de rastreo y trazabilidad y el control de tabaco no es un tema exclusivo ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Hacienda, sino que debería ser enfocado a nivel de un problema o una problemática de gobierno. Solo si es enfocada a una problemática de gobierno y cada uno de los actores cumple su rol, se podrá desarrollar un proyecto que efectivamente pueda cubrir esta problemática. Como les mencionaba, conocer a la industria, saber por lo menos cuántas plantas de producción, cuántas líneas de producción, qué tipo de cigarrillos hace, si importa, exporta, qué cantidad, tener cierta información de la cual partir para saber incluso cuál es la problemática. Creo que ahí tienen bastante avanzado, al menos en algunos temas, información, tienen los estudios de comercio ilícito, que siempre podrán ser mejorables y perfectibles, pero tienen un dato y eso es importante, porque muchas veces lo que hace la industria es ellos ir con su dato y el error que comete el gobierno es no contrastar esta información, sino utilizar la información que ellos tienen o que utilizan a organismos de fachada o ciertas empresas investigadoras de mercado que supuestamente tienen cierto prestigio, pero si ustedes lo revisan, sobre todo más desde la parte metodológica académica, realmente la forma o la consistencia cómo hicieron esa investigación, el pasado cambia de una investigación a otra, entonces hay que dudar de todo ese tipo de investigaciones. Tener cifras reales, no se trata aquí ni de agrandar ni disminuir el problema, sino saber realmente cuál es la problemática
Y más allá de solo el tema de comercio ilícito, justamente lo que mencionaron los panelistas en la mañana, hay que enfocar este tema desde una problemática de tema fiscal, es decir, también cuánto gasta el Estado en todos los temas de salud pública por el tema del consumo de cigarrillos. Si se logra regular el mercado ilícito, si se incrementan los impuestos, pues son ventajas adicionales al tema de fondo. Hay que tener claro que los impuestos reguladores, los impuestos al consumo especiales, desde su concepción metodológica, son impuestos reguladores, son impuestos piguvianos que lo que buscan justamente es regular o controlar una externalidad. No van por un tema recaudatorio. Como les mencionaba en la hoja de ruta, si tienen que hacer cambios normativos, pues hay que empezar por eso, ver si se necesita permisos o avales, las fechas, establecer una metodología de trabajo, establecer cuáles van a ser los principales hitos. Y estas son recomendaciones que se deben hacer en cualquier tipo de proyectos, más aún en un proyecto en donde va a haber varios actores, varias entidades, organismos que van a participar. En cuanto a los argumentos de la industria, creo que muchos los conocen, presión y lobby al más alto nivel, datos de estudios internacionales con cierto prestigio, gran poder económico, poder de marketing muy fuerte, manejo y manipulación de sectores o segmentos vulnerables. Generalmente sucede en el caso cuando se van a hacer reformas para el incremento tributario. Vale mencionar que nosotros actualmente tenemos un impuesto para los cigarrillos, es una tarifa específica de 16 centavos de dólar por unidad. El precio promedio de una cajetilla está en $5.50. Entonces, obviamente, cuando se hizo la última reforma, el argumento de la industria, ellos llevaron a las familias que cultivan la hoja de tabaco para que se presenten en la asamblea y que nos cuenten que la industria es la que les ha permitido mantener a la familia y que les da su sustento y que obviamente vamos a afectar a 1 millón de empleos porque se suben los impuestos y va a bajar la producción, las ventas. Y es importante tener la información a nivel de gobierno. Cuando se revisó cuántos empleos primero realmente generaban, nunca hablábamos de millones. Cuando se veía realmente cuál era los sueldos que ellos pagaban a la gente que cultiva la hoja de tabaco, pues son sueldos realmente, perdón la palabra, de miseria. Entonces hay que tener información y esa información no la tiene sola una entidad. Y hay que tener claro que ellos son muy inteligentes, ellos saben dónde quién van. La industria tabacalera no va a hablar con el Ministerio de Salud, no sé, al compañero seguramente no va, pero sí va a hablar donde nosotros, donde Hacienda. ¿Por qué? Porque es un gran contribuyente. Imagínense en una empresa, en el caso de Ecuador, que paga más de 100 millones de dólares al año y que va a la administración tributaria a hablar y nosotros le dijamos, no podemos hablar con usted. No podemos hacerlo, pero sí es importante tener claro, yo le recibo toda esa información, pero no aceptar lo que ellos plantean. En nuestro caso, cada vez que ellos van, plantean una nueva forma de hacer el cálculo, que si les bajamos los impuestos nos garantizan que van a vender más, para que recaudemos más, obviamente. Entonces, hay que analizar siempre el tema. Nosotros en ese momento siempre la postura es, bueno, si quiere hacer eso, vaya a hablar con la ministra de Salud, porque esta es una política pública, entonces vaya a hablar, si la ministra de Salud dice que bueno, nosotros hacemos la reforma. Entonces, obviamente, nunca va a pasar. Entonces, es importante que haya un trabajo coordinado a nivel de las entidades de gobierno. Algunos argumentos ya más puntuales cuando van al sistema, que seguramente les puede pasar, ellos les van a decir que ya tienen un sistema de rastreo y trazabilidad mucho más eficiente. En el caso ecuatoriano, incluso cuando ya vieron que el proceso iba, que no íbamos a aceptar su tipo de sistema y su marcación, nos presentaron un sistema Codentify gratuito, es decir, nosotros les damos el sistema y usted Estado no gaste nada para que no le cueste. Nos mencionaban que la marcación con precintas fiscales de otra generación, de la época de las cavernas, literalmente. Sin embargo, existen más de 90, 100 países que tienen marcación con precintas fiscales y se sigue dando. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora va acompañado de un sistema, de una tecnología y de nuevas características de seguridad. Es decir, no es la misma papel impreso que antes se hacía en los países, sino que es un papel con tecnología. Ellos les hablan que la marcación genera muchos desperdicios, pues en realidad si es bien implementado el sistema no genera ningún tipo de desperdicios o reprocesos. Ellos les van a decir que prefieren una marcación indirecta que directa. Aquí realmente la decisión tendrá que analizar a nivel de gobierno qué es lo que, cuál va a cumplir con los objetivos que plantean. Les van a plantear que ellos generalmente en la industria tabacalera, sobre todo Philip Morris a nivel internacional, la marca que utilizan de sus equipos en la línea de producción es una marca GD y les van a decir que es necesario que ustedes pongan esa marca en los pliegos, términos de referencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Primero, porque en unos términos no deberían poner ningún tipo de marcas por el tema de transparencia. Y segundo, porque la empresa GD solo le vende a la industria tabacalera. Entonces, si ustedes ponen eso
Hasta ahí llegó su proyecto muy probablemente, porque cuando quieran adquirir esa tecnología difícilmente les van a vender, porque ellos solo venden, tienen una alianza y trabajan con la empresa tabacalera, es decir, ellos les fabrican las líneas para la misma industria. Les van a decir que el gramaje de la etiqueta o de la precinta es muy elevado, que tienen que rediseñar las marquillas porque tiene laca. Entonces, es importante reunirse con varias personas. Aquí las personas que trabajan en el tema de los pasaportes les pueden aportar muchísimo en el tema de seguridad. No sé si ustedes tienen en Colombia una imprenta nacional, pues ellos también conocen muchísimo sobre ese tema, seguramente con muchos de los posibles proveedores que dan hologramas, tintas de seguridad, ya trabajan con el tema de los billetes. ¿Qué se puede hacer? Pues evitar demasiada cercanía con la industria. Toda información o estudio que sea presentado debe ser analizado, contrastado, involucrar a todos los sectores implicados a nivel de gobierno, conocer bien a la industria y saber que esta atacará. Esto es importantísimo. Lamentablemente nosotros los gobiernos cometemos el error de esperar que algo suceda para de ahí reaccionar. Es cambiar un poco el chip y pasar de ser reactivos a proactivos y saber que la industria les va a atacar y tener ya preparado, saber que hay argumentos. Es decir, si ustedes conversan con otros países donde se han implementado estos proyectos, si ustedes buscan, hay mucha bibliografía sobre cuáles son los argumentos de la industria, estar preparados para ello, estar siempre alertas, apoyarse en organismos internacionales, el Banco Mundial, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, están dispuestos a apoyar a los gobiernos. Si ustedes deciden que Hacienda necesita el apoyo y la cooperación, puede comunicarse con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias para que ellos puedan brindarles la asesoría, apoyo, brindarse o conversar con expertos internacionales como Michael, que tienen mucha experiencia, formar un equipo de trabajo multidisciplinario. Aquí no hay un experto en todos los temas, hay gente que sabe de seguridad documentaria, hay gente que conoce el tema de comercio ilícito, hay gente que tiene información o la data, hay gente que tiene el conocimiento de la política pública per se, es decir, involucrar a todos y en función de eso tomar las mejores decisiones. Establecer condiciones reales a la realidad nacional. ¿En qué sentido? Si bien el comercio ilícito es muy similar en cada país, no existe una receta mágica, ni tampoco el sistema de rastreo y trazabilidad es la solución mágica para todos sus problemas, sino que tiene que ir acompañado de una serie de medidas, estrategias. Establecer clarísimos los objetivos desde el inicio y hasta dónde va a llegar el sistema, porque muchas veces queremos hacer un sistema perfecto que nunca termina de desarrollarse, o queremos implementar un proyecto perfecto que nunca termina de desarrollarse porque queremos seguir incorporando nuevas y más cosas, sino que hay que delimitar desde el inicio, definir los roles y finalmente mencionar que aquí es un compromiso país en el tema de la lucha contra el tabaquismo, en concepto, establecer planes de acción interinstitucionales, internacionales, desarrollar políticas públicas alineadas y coordenadas, y solo esto va a permitir reducir la accesibilidad, la prevalencia, el comercio ilícito. Es decir, tenemos que enfocar este tipo de proyectos de una manera global y tener clarísimo un tema. El comercio ilícito es una problemática mundial, no es una realidad de Colombia, no es una realidad de Ecuador, no es una realidad de Latinoamérica, existe en todo el mundo, en los países más desarrollados también, en algunos en mayor medida, en otros menor medida. Lo importante es tener la información justamente para saber realmente cuál es el tamaño de ese comercio. Y un problema internacional requiere estrategias globales y cooperación internacional. Es importantísimo, no es un problema nuevo, es un problema que existe y lo importante es buscar las fuentes de información, apoyarse en lo que existe para poder tomar las mejores decisiones e implementar un proyecto que sea acorde a la realidad y que permita solventar los problemas que tiene el país. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Santiago. Muy interesante los temas y digamos como las experiencias, digamos las lecciones que podemos nosotros aprender sobre la implementación de este tipo de sistemas. Quisiera conocer de pronto un par de impresiones de Michael, de pronto sobre el sistema que se ha implementado en Ecuador. De pronto si tienes algún comentario sobre... I don't have a comment because I think the expert is here, but I do have some questions. I think that other people may have as well. In terms of the implementing the program, what would you say was the largest challenge that you faced over the course of the project from when you started to when you actually went live? Bueno, en cuanto a
a retos, ya vale mencionar algo que justo conversábamos ayer con Michael. En nuestro sistema está, o queremos que esté acoplado a lo que menciona el protocolo para la regulación del comercio ilícito de cigarrillos. Y lo que tenemos ya es un tema de marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad, pero todavía no tenemos la agregación. Estamos por implementar en los próximos 3-4 meses de lo que es el tema de la agregación, justamente para el tema de cigarrillos. En el tema de la agregación solo vamos a hacerlo en cigarrillos. ¿Qué es la agregación para los que no conocen? Es básicamente hacer una marcación en el empaque superior. Es decir, ya tenemos marcadas cada una de las cajetillas. Ahora vamos a marcar la paca, luego la caja maestra y el pallet. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos la información de todo el producto desde el empaque inferior hasta el empaque superior. ¿Y esto en qué les ayuda? Sobre todo a la gente que hace operativos de control en campo. Si yo parara un camión, por ejemplo, y quiero verificar, yo simplemente abriría un palet. Dentro de ese yo voy a verificar una caja maestra y esa caja maestra tiene que corresponder con el pallet. Es decir, esa caja maestra debería estar en ese pallet, no en otro lado. Dentro de esa caja maestra deberían estar ciertas pacas. Dentro de esas pacas deberían estar ciertos cigarrillos. Ese es uno de los temas más importantes. Y el otro tema, el otro reto que tenemos en el Ecuador, y es importante mencionarlo, es que en el Ecuador el proyecto fue liderado por la Administración Tributaria. Nosotros tenemos dividido el Servicio de Rentas Internas, que maneja los tributos internos, vale mencionar, y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, que maneja los tributos del comercio exterior. El proyecto fue solo implementado por la Administración Tributaria, por tanto, nosotros la marcación que hacemos es para bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional, no para los importados. A diferencia del caso colombiano, en el caso ecuatoriano nosotros tenemos que el 99% es producción local. Entonces, digamos que era el tema de importación era residual, era mínimo. Sin embargo, el comportamiento está cambiando y la propia Philip Morris está importando desde Colombia Marlboro de doble cápsula y está pensando empezar a importar cada vez más y reducir la producción. Justamente porque el tema de lo importado, al no ser controlado por un sistema de track and trace, vamos a tener un vacío, voy a tener solo una parte de la información. La intención que se tiene justamente es que se implemente el sistema para los importados y ahí hay un proyecto de gobierno porque la Administración Tributaria va a absorber al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Hay un proyecto de máximo en 2 años, las dos instituciones se fusionan en una sola, incluyendo obviamente también este proyecto. Yeah, just I can clarify, I didn't mention the concept of aggregation in my presentation because it's one of the more complicated aspects. Basically, a simple way of thinking of aggregation is if you scan the great-great-grandfather, you can see all his descendants. So it creates a relationship between the pack to the carton, to the carton to the master case, to the master case to the pallet, to the pallet to the container. So if I scan a container, I can see every level below that. But I think it's important because it is one of the more complicated aspects of track and trace. And frankly, the ITP doesn't specifically call for it. It doesn't mention the word aggregation. But it does say that each outer layer of packaging must be labeled with a unique identifier. So it's the only way to do it. Okay, so the next question I have is, I think you mentioned the cost per pack of cigarettes is 1 cent, US cent per cigarette. And the tax on that is 16 cents. So you just added 1 cent. And then you also mentioned that the industry said that 1 million jobs were going to be lost. And I think this is very important because it's, I mentioned yesterday on our discussion, there's an industry playbook that's been leaked by PMI. You can find it on the University of Bath's Tobacco Tactics website, which is actually a public relations playbook on how they attack these programs. And the first argument is the economic high road. If you do this, we'll lose jobs. In South Africa, for the first time in my life, I saw an excise tax protest when we raised taxes on tobacco and alcohol last year. And they had unions involved, and it was totally organized. In South Africa, for a T-shirt and a sign and $10 a day, you can organize a protest pretty easily. So the question is, how many jobs did you lose in Ecuador when you implemented the program? Mencionando eso y un poco complementar lo que mencionó Michael, efectivamente el costo por cada cigarrillo es de 16 centavos, es decir, el precio de una cajetilla de 20 multiplican los 20 unidades por 16
más el IVA, que es el impuesto al valor agregado del 12%, y les da la carga tributaria que es superior al 70% y es más de $3.70 solo la carga impositiva de una cajetilla. Y lo que costó la marcación es un centavo adicional, es decir, si subieran ese centavo en términos realmente es insignificante por paquete. Pero ya en cuanto a la pregunta puntual sobre los empleos, nosotros levantamos la información y eran 608 familias que se dedicaban al cultivo de hoja de tabaco. En promedio se levantó la información y estas familias estaban conformadas entre 4 y 5 miembros. Si multiplicamos, estábamos hablando de cerca de 3.000 personas que trabajaban el cultivo de la hoja de tabaco y obviamente la afectación era mínima, que es lo que obviamente ellos sí hacen. Y generalmente es como juegan. Efectivamente, ellos cuando el gobierno toma una de estas medidas, sea incrementar impuestos, implementar un sistema o incrementar incluso el tema de las advertencias sanitarias del espacio, ellos lo que hacen es dicen, eso nos va a afectar ventas, entonces yo tengo que despedir a alguien. Efectivamente, ellos en muchos de esos casos despiden a alguien y le llevan a esa persona a la asamblea o a la entidad de gobierno a decirle, mire, cuéntele la verdad de lo que le pasó. Por culpa del gobierno usted se quedó sin trabajo. Pero hay algo muy importante también que analizar. Estamos hablando de que la cantidad de trabajos que se pueden llegar a perder es mínima comparado en el global de la economía, por un lado. Y por el otro lado, cuando hablamos de tecnología, la propia tecnología hace que cada vez se requiera menos trabajo o menos mano de obra con trabajo físico y cada vez se requiera más trabajo desde la parte de software, de tecnología. Entonces, no es realmente una problemática netamente de la industria tabacalera, sino que eso es justamente lo que la aplicación de tecnologías para producción o para desarrollo genera. Entonces, es importante, lo importante es tener esa información y obviamente esa es información que la administración tributaria no cuenta, esa es información que tienen otras entidades de gobierno y es importante que cuando se abra este panel para discutir estos temas con la industria tabacalera, pues se pueda contar con la información y no ir, un poco les hablo en el caso del sueldo, el salario básico actualmente está sobre los $375, cuando fueron a hacer esta discusión en 2015 más o menos estaba en $330. Ellos mencionaban que afectan a muchísima gente y que eso va a afectar un montón a la economía. Cuando se levantó los sueldos que la industria tabacalera aportaba al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se revisó que el casi 85% de sus trabajadores recibía apenas el salario básico. Entonces, cuando ellos hablan también de cuánto afecta a la economía, ellos obviamente amplifican o hacen muchísimo más grande el problema. Y es importante de ahí tener justamente cuáles son esos datos. Y otro tema importantísimo es tener ahí el tema de, porque la gente que trabaja directamente en la producción es una, y la otra información es justamente ellos lo que dicen es la gente que vende cigarrillos. Entonces ahí justamente ellos utilizan a la gente, tenemos la misma problemática que acá ustedes, que la gente que vende de manera informal en las calles. Entonces dicen son miles y miles y millones de trabajadores que van a verse afectados. Entonces es importante tener levantado eso y evitar que ellos utilicen grupos de fachada. En nuestro caso formaron la Asociación de Kiosqueros Nacionales, que básicamente eran, digamos, agrupaban a toda la gente informal de cierta manera para que ellos vayan y hagan presión en la asamblea para que no se tomen este tipo de medidas porque básicamente el cigarrillo era uno de los principales productos de venta de manera informal. Bueno, mil gracias Santiago, Michael, por la conversación tan interesante. Ahora quisiéramos conocer un poco, pues conocemos que hay digamos, una iniciativa que viene desde hace varios años para implementar un sistema de este tipo en nuestro país y quisiéramos como conocer un poco las particularidades sobre el tema. Para ello, pues está Blanca, pues nos va a ayudar con una presentación sobre la implementación o, pues, digamos, la ruta que se ha venido trazando en el sistema SUNIR, que viene, pues, desde hace varios años, digamos, en un proceso y, pues, sería interesante conocer las particularidades que ha tenido este proceso. Bien, esto va a ser breve y simplemente un abrebocas quizás para una conversación, porque aquí tenemos entre la audiencia personas que trabajan en administración tributaria en Bogotá y
y creo que pues podrían aportarnos quizás algún comentario, que sería muy bienvenido, y alguna precisión. Pero yo voy a hacer simplemente un breve recuento de cuáles fueron los esfuerzos para crear un sistema único en Colombia y en dónde estamos. Yo tengo más preguntas, la verdad, que respuestas, frente a este tema creo que es importante que hagamos un trabajo más concienzudo. Bien, esta línea de tiempo empieza en el 2009 y termina este año. Y en el 2009, ¿cuál era la situación? Empieza un acuerdo de inversión y cooperación entre los gobiernos de Colombia, representados en la República de Colombia y los 32 departamentos y Bogotá, Distrito Capital, y la Philip Morris. Dentro de los compromisos en ese acuerdo está unos temas de lucha contra el contrabando. Dice, comprar, mantener y reparar equipos para la lucha al contrabando. Contratar, equipar y capacitar personal para el monitoreo del contrabando. Capacitar al personal gubernamental sobre medidas efectivas en la lucha contra el contrabando. Almacenar y destruir cigarrillos de contrabando. Yo no he logrado que nadie me conteste en este país ¿dónde está la evidencia de destrucción de cigarrillos de contrabando? A mí cada vez que pregunto a distintas instancias he obtenido respuestas distintas y nunca nadie me ha mostrado actas, documentos concretos. Para el capítulo que escribimos con Norman para el libro del Banco Mundial, del cual los invito a que recojan la documentación que está a disposición y que espero que ya todos tengan, aquí estamos entregando un resumen ejecutivo, ahí encontrarán un poco esta historia más detallada. ¿Y por qué esto es un problema? ¿Sí? Muy fácilmente existe el incentivo para, al entregarle los cigarrillos para destrucción a la industria, que eso se desvíe y se utilice otra vez en el mercado, y pues ahí no estamos haciendo nada. Temas de campañas educativas, dispositivos de detección y financiar programas para control de manufactura efectivo. Todo esto a título de este convenio de cooperación. Un presupuesto para eso, para un convenio de una duración de 20 años, 20 millones de dólares, que serían utilizados en controles de fabricación y sistemas de autenticación más efectivos, programas de licenciamiento comercial, programas de educación a los clientes. Ya por lo que hemos escuchado esta mañana, pues sabemos que este esfuerzo está viciado de raíz, tiene un problema en su ADN. Y es que está financiado por la industria y está además, hay una cláusula en ese contrato que dice que la Philip Morris tiene voz y voto. O sea, si no le gusta cómo se asignan los recursos, no va. ¿Sí? Tiene el control total. Ahora, vamos al año 2011. Y en el plan de desarrollo aprobado por el Congreso ese año, el artículo 227, parágrafo 4, aquí lo tengo citado, que dejémoslo quietico, pero porque después lo vamos a comparar con la evolución posterior, se crea este Sistema Único Nacional de Información y Rastreo, reconociendo que hay una necesidad de mejorar esa capacidad de gestión de conocimiento que tiene el país. Ya en ese momento las personas que estaban involucradas en la discusión del SUNIR, que así es como lo hemos designado aquí en Colombia, las siglas de este sistema, entendían que esto, bueno, no solamente para el tema de cigarrillos, también para el de alcohol, entendían que era necesaria esa mejora, entendían que si no se adoptaba ese arreglo institucional de manera centralizada, siempre íbamos a estar en un problema con el tema de identificar dónde están estos productos, de dónde vienen, para dónde van, cuáles pagan impuestos y cuáles no. Así que, y eso fue muy juicioso y fue fruto además de una reflexión de las experiencias internacionales. Ya en este momento estaba vigente el Convenio Marco para el Control de Tabaco en Colombia, que pues ya tenía en su semilla algunas discusiones sobre el tema del uso de sistemas de rastreo y localización. Entonces, estuvo muy de la mano esa reflexión que se hizo entre quienes hicieron esta propuesta y toda esta discusión que se estaba dando en el marco global de control de comercio ilícito de cigarrillos. Ya, además, el año 2012, el Departamento Nacional de Planeación publica el COMPES, que define la estrategia de implementación para el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo SUNIR. O sea, ya hay
un trabajo técnico previamente realizado que a nuestro juicio recoge muchas de las, yo diría que la gran mayoría de las recomendaciones de buenas prácticas. No está desalineado respecto a las recomendaciones de buenas prácticas. Y el año siguiente tenemos el decreto 602 del Ministerio de Hacienda que reglamenta este sistema único, siguiendo las directrices de la ley, del Plan Nacional. Bueno, ya estamos en 2013, sigue el 2015. En el 2015, pues tenemos un nuevo plan de desarrollo, nueva administración, nuevo plan, era continuidad de gobierno, porque había reelección. Entonces se le da continuidad al esfuerzo del SUNIR. No obstante, hay un cambio en la definición de la tarea. Y aquí les tengo los dos artículos, el del primer plan de desarrollo 2011 y el del segundo, el de 2015. En esencia sigue siendo igual, pero la diferencia puede ser pequeña, pero es muy significativa. La principal diferencia en la redacción es que en lugar de decir al final, ustedes ahí ven, espero que puedan ver, esta parte que dice, el Sistema Único Nacional de Información será administrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y deberá entrar a operar dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley. Esto fue en 2011, ¿no? El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Recuerden que el Gobierno lo reglamentó un poquito más tarde de lo pensado. Pero aquí me vuelven a plantear la tarea y me dicen, ¿dónde está? Aquí dice, el sistema que diseña, implemente y administre la entidad pública que defina el Gobierno Nacional. O sea, quedó en anónimo. Perdón, sí, la entidad pública que defina el Gobierno Nacional. Quedó en el aire. Quedó en el aire. Y esa pequeña diferencia es una de las piedras en el zapato que tenemos. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Ya hubo una discusión de país de la necesidad de centralizar esto, como lo decía Santiago, en una agencia de gobierno. Porque es que aquí los costos de coordinación generan ineficiencias, ¿sí? Aquí esto hay que tenerlo centralizado, eso es lo primero. Lo segundo, aquí en ninguna parte figura que es que eso tiene que estar con el acuerdo de la Philip Morris ni nada, es completamente independiente. O sea, ya tenemos una construcción previa de discusión institucional en torno a esto, a nivel de Plan Nacional de Desarrollo, 2 planes nacionales de desarrollo. Y esta es una tarea pendiente todavía. Entonces, sí hay antecedentes, ¿sí? Hay que ordenar la casa. ¿Qué pasó? Lamentablemente este plan abrió la puerta para un vacío institucional. La Federación de Departamentos buscó ser esa entidad, con enormes dificultades desde el punto de vista legal a nuestro juicio, desde sociedad civil que trabaja en el tema de velar por el convenio marco para el control de tabaco. Y es que la federación no es una entidad pública en pleno derecho, ¿sí? Es una entidad de segundo nivel y que por tanto no tiene los mismos niveles de seguridad, transparencia, exige. Ellos mismos alegan que ellos pueden ser sujetos del régimen privado de contratación y no les aplica los esquemas de contratación pública. Grave para este tipo de cosas, grave. Entonces, a nuestro juicio, la federación no tiene las capacidades técnicas ni las condiciones institucionales para ser la entidad llamada a asumir este liderazgo. Tenemos que volver a abrir el debate sobre esto y hay que traer a los actores que abran este debate, y porque no es un asunto de poca monta. Aquí ya nos han hablado del Ministerio de Salud, ya hemos hablado del tema de lo que implica en términos de desarrollo este reto. Aquí esto hay que asumirlo como compromiso de país en todas sus instancias. No creo que sea una batalla que tenga que dar la DIAN solamente, aquí tenemos un colega de la DIAN también. Es una cosa que hay que construir intersectorialmente y tenemos que buscar ese espacio. Seguimos en el año 2016. La Federación anuncia que va a adquirir una plataforma centralizada de información del impuesto al consumo y la denominan la PCI. ¿Sí? Ya no estamos hablando del SUNIR, es la PCI. El valor del contrato, esto es tomado de datos de Colombia Compra Eficiente, o sea, es información pública, 17.690 millones de pesos colombianos.
que equivalía, según lo que mencionaba este proceso de contratación, al 30% de los recursos dispuestos por el convenio de la Philip Morris. ¿Ok? Es decir, ¿de dónde venían los fondos? De ese convenio. ¿Sí? Se presentaron como 8 proponentes, se seleccionó un proponente, estamos en el año 2016. 2017 estalla un escándalo en la federación, sale el director de la federación y, bueno, voy a hablar un poquito del contrato antes de pasar a esa historia. El contrato, entre otras cosas, dice que es un contrato de prestación de servicios de un software, no es un sistema. No es todo esto que ustedes estaban mencionando, es apenas un software que nos cuesta 17.000 millones de pesos. Haciendo los cálculos y conversando con quienes han implementado sus sistemas, a mí me parece que estábamos pagando ahí una cosa, digamos, engordada, a mi juicio, sin ser yo experta en implementación de esto, pero simplemente cuando yo oigo lo que hacen los otros sistemas y lo que nos están prometiendo en comparando costos, me parece que estamos allí haciendo una mala inversión. Opinión personal que obviamente someto a juicio de los expertos. Se supone que este software nos permitiría hacer análisis de trazabilidad y generación de informes, ¿sí? Desde la federación. ¿Eso qué piso jurídico nos da para acciones de control? Ahí hay un problema, ahí tenemos un problema de diseño institucional porque no estamos entendiendo la razón de ser de este sistema de información. ¿Sí? Bien. Y esto tiene una cola larguísima y no me puedo extender. La invitación es a leer con cuidado estos documentos porque son apasionantes. Amílcar Acosta, a su salida, varios meses después, publica una carta con sus descargos. Entonces esto es tomado de la página de él. Es una cita textual. Y él dice lo siguiente, me pareció muy interesante, no tanto por los descargos que él estaba haciendo, es porque él cita cuánto le estaba costando a los departamentos el no tener ese sistema centralizado. Entonces él dice, los departamentos deben pagar anualmente en promedio 8.000 millones de pesos a su operador por el arriendo del software. De nuevo otra vez, el tema es la obsesión con el software, pero hasta ahí queda. Entre tanto, en el caso del contrato que firmamos con Thomas Gregg, que fue la firma que salió favorecida en ese proceso de contratación, se trata de una inversión que se hace por una sola vez. Yo les pediría que olvidáramos todo lo demás del escándalo de corrupción y lo demás y nos centráramos en la cifra de 8.000 millones. Si mal contadas en esa época, hablamos para cuentas muy burdas, 500 millones de cajetillas vendidos en Colombia. 8.000 millones divididos 500 millones de cajetillas. Eso nos da más o menos cuánto le estaba costando a los departamentos por cajetilla. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿qué es más? Bogotá. Uh-huh. Bueno, decía que los impuestos al consumo de cervezas, cigarrillos y licores en Colombia tienen un componente adicional y es que son impuestos que administra los departamentos y el Distrito Capital, de tal manera que son varias entidades territoriales tratando de ponerse de acuerdo en cómo controlar los impuestos y estos temas de señalización de los que estamos hablando hoy. Para aclarar un poco el tema de los operadores que le manejan la información a las diferentes entidades territoriales, en este momento hay 2 operadores manejando. Sistemas y computadores, bueno, aquí mencioné, tengo prohibido hablar en particular, hay 2 operadores, uno maneja 26 entidades territoriales y el otro maneja las otras entidades territoriales. De tal manera que las entidades no tenemos información en común. Los que tenemos
el operador que maneja 26 entidades, pues tenemos la información de esas 26 entidades, pero estamos sin la información de las otras entidades territoriales. Tampoco tenemos información para los productos importados, ¿cierto? Que deberíamos tenerla desde que el importador ingresa la mercancía y hace su nacionalización, su declaración de importación y el fondo cuenta y le paga al Estado, a todas las entidades territoriales su impuesto. Ahí empieza un problema de información, porque no conocemos qué tanta mercancía ingresó al país y cómo se distribuyó a nivel de todas las entidades territoriales. De tal manera que, como ustedes lo decían, dependemos de la información de los importadores y los productores. Y es muy difícil controlar así. En relación con el tema de la plataforma, es cierto, eso ha tenido miles de problemas, eso tiene un tema penal incluso. La Philip Morris le dijo a la Federación de Departamentos que esos 17.000 millones y tantos, ya van 23.000 con los intereses y todo, se los gastó en algo que no podía, porque hay unas líneas de acción que tiene la Philip Morris trazadas en que se pueden gastar la plata las entidades territoriales. Y entonces la Federación compró esa plataforma, sí que es un software, de por fuera las líneas de acción. ¿Y a qué lo obligó? A que hicieran se hizo un otro sí al convenio este año para restituirle al convenio esos 17.000 millones y tanto, bueno, los 23.000 millones que ya van, pero a costa de los giros que le corresponderían a las entidades territoriales. De tal manera que lo que vamos a tener es menos plata del convenio para restituir el dinero gastado en una plataforma que no está siendo utilizada. Esa es la situación que tenemos con la plataforma. Bien. Sí, gracias por la precisión, pero no más haciendo el cálculo, asumiendo que este cálculo fuera real, uno ya está diciendo, esto es una plataforma costosa, sí. And I hope I'm wrong. So $6 million for the software, but we're not really sure what the software does. We know we don't have a fiscal mark like they have in Ecuador, and we think we have 400,000 packs. Like 5 million, 500 million. 500 million packs a year. Yeah. Okay, all right, then I need to do the math again. Yeah. But But comparing it to his price, your system is very expensive, and it doesn't seem like you got anything. Yeah. Looking at the Ecuadorian system, by comparison, I think it would be a really interesting case study. Eso es lo que los americanos llaman un limón. It's a lemon. We bought a lemon. I think it's a stinky egg. Sí. Bien, y ya para cerrar la discusión, como lo mencionaba nuestra colega de la Secretaría de Hacienda, este año anuncian en los medios la reactivación del convenio entre la Philip Morris y los departamentos y anuncian que el objetivo del convenio es fortalecer los grupos operativos de las oficinas de rentas departamentales para velar por el recaudo de cigarrillos, licores, cervezas, aperitivos nacionales y extranjeros. Esto es una declaración de Marco Tulio Gutiérrez en la revista Semana. Ya para cerrar, ¿qué problemas veíamos, para reiterar algunos de los problemas de este proceso, de que no deberíamos repetir? En el proceso de contratación se omitieron los principios de licitación pública y selección objetiva, argumentando que la federación es un ente que se rige por derecho privado. De nuevo, volvemos al problema. Aquí estamos en las esferas de lo público y de que hay que tener, que luego que el sistema genera no conformidades, como cualquier sistema de gestión debería haber una respuesta. Si las autoridades no tienen esa información de manera oportuna y no es información que está construida desde la autoridad, ahí se rompe la cadena de fiscalización. Los que trabajan en fiscalización sí que saben esos temas. Es que eso no es cualquier cosa. Entonces, la evidencia tiene que generarse en derecho. ¿Sí? Lástima que aquí no está Lorena Calderón, que nos podría explicar muy bien el tema de fiscalización. En los antecedentes no se menciona como parte del marco regulatorio al convenio marco. Eso a nosotros nos extraña terriblemente. Un proceso de contratación que desconoce la norma de mayor jerarquía que debe regirlo.
porque aquí hay una ley de la República que dice que el gobierno colombiano se obliga a erradicar el contrabando de cigarrillos. Es una ley de la República, desde el 2006. No está mencionada para nada. No entendemos por qué. No se hace referencia a que en esa ley, pues ya sabemos por qué no la menciona, porque esa ley tiene un artículo que dice que se debe blindar de la interferencia de la industria las políticas de control de tabaco, incluidas las políticas de control de contrabando. Entonces, está viciado desde la raíz. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un problema por la injerencia directa de Philip Morris en la financiación, desarrollo y operación de la plataforma. En los grupos de interés consultados, que están obligados en cualquier proceso de contratación transparente y digamos, completo, nunca se consultó al Ministerio de Salud, cuando este es un tema, ante todo, de política de salud pública. No mencionan jamás que se consultó al Ministerio de Salud. ¿Y sabemos por qué? Porque el Ministerio de Salud habría objetado lo que estaban haciendo. La recomendación, además, se ignoran antecedentes internacionales. Por ejemplo, ya en ese momento estaba pública la recomendación oficial del Parlamento Europeo a la Comisión Europea de no renovar ni prolongar o renegociar el acuerdo con la Philip Morris. Y hay documentación pública en Internet que estaba al alcance de quienes hicieron el estudio. Entonces no entendemos cómo esa cantidad de irregularidades en este proceso no llaman la atención. A pesar de que fue un contrato que recibió mucha atención pública por causa del escándalo de corrupción, pero todas estas cosas jamás afloraron. Bien, eso era simplemente como un abrebocas a una conversación. Yo quisiera dar, digamos, el espacio para que ya generemos un diálogo sobre esto. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, abrimos el espacio entonces para sus observaciones, de pronto los panelistas o alguien entre nuestros invitados que quiera hacer alguna pregunta, observación acerca del tema. Buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta al señor del Ecuador, y es si en Ecuador también el tema, pues yo sentí que su presentación fue netamente, entre comillas, al aspecto fiscal, si está relacionada también con la destinación de esos recursos a salud, y si también Ecuador tiene como Colombia el tema de la descentralización. Es decir, yo creo que en esto que estamos trabajando, pues lo que planteaba incluso ahorita la señora Blanca, es decir, aquí tenemos también la dificultad de cómo manejamos el tema de la descentralización. Es decir, para los departamentos es muy importante su manejo de los recursos, independientemente de lo que tengamos de corrupción en el país, pero en términos legales, pues ellos son los usuarios de ese recurso, los destinatarios de ese recurso, pero sin embargo uno siente que estamos tendiendo a una centralización de ese recurso que puede generar pues muchas dificultades con el tema departamental. A ver, en el caso de Ecuador, por tema constitucional, no existe preasignaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los recursos o ingresos que genere el Estado ecuatoriano van a la misma bolsa, por decirlo vulgarmente, para el presupuesto y no se pueden asignar para temas de salud. Es decir, todo lo que se recaude, sea de impuestos a los consumos especiales, sea por bebidas alcohólicas, cigarrillos, bebidas gaseosas, etcétera, va al presupuesto y del presupuesto de manera se asigna al ministerio. Y por el otro lado, en el caso del Ecuador, la administración de los impuestos es a nivel nacional, es decir, existe una entidad que es el Servicio de Rentas Internas que se encarga de la gestión y administración de todos los tributos internos, en este caso del impuesto a los consumos especiales. Efectivamente, la realidad es diferente. Justamente por eso les planteaba el tema de que no existe una solución mágica ni única, sino que tiene que adaptarse a la realidad de cada uno de los países. En nuestro caso incluso es diferente en el tema de que nosotros solo teníamos producción nacional de cigarrillos en casi totalidad. Sin embargo, de experiencias en otros países existe países en donde, por ejemplo, la mayoría de su producción es importada, es decir, ellos no tienen una producción local, o existen otros países en el Caribe en donde todo el producto es importado en concepto,
pero realmente ellos tienen una zona franca dentro del país y la planta de producción está físicamente en el país, a pesar de que toda la producción es importada, realmente físicamente se realiza en la zona franca, pero por conceptos aduaneros es considerado una importación. Entonces, justamente todos esos son los temas que tienen que considerarse y de lo que han podido exponer en los panelistas de en la mañana y lo que nos cuenta Blanca, pues justamente esa es una de las, digamos, yo digo, oportunidades que ve la industria tabacalera, de justamente de que existen muchos embrollos, llamémoslo así, en la forma en la que se administra, se gestiona, justamente para que dificulte la implementación de cualquier sistema que permita centralizar la información. Porque lo que estamos hablando aquí es tener un sistema que centralice la información. No estamos hablando de que cada entidad territorial deje de recibir sus recursos. Hay que separar las cosas. Estamos hablando de un sistema que permita consolidar la información para que todos tengan información consolidada, única, estandarizada, que les permita tomar decisiones y gestionar. No estamos hablando de que un territorio o un departamento no reciba sus recursos. Entonces creo que eso es importante tenerlo claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Más que una pregunta, tengo una observación. Digamos que yo comparto la apreciación de Blanca en relación con que esto debe ser una política pública del gobierno nacional. Porque, ¿qué ha pasado? Me parece que le han dejado en manos de la Federación de Departamentos este tema primero de la centralización de la información y más aún si se deja el sistema de rastreo que se está proponiendo, bueno, que ya está en la legislación nacional, ¿cierto?, con el SUNIR, pero que no se ha implementado, pero es tal vez por dejarle a la Federación estas decisiones. Y cuando se le deja a la Federación empiezan las entidades territoriales, todos los departamentos del Distrito Capital, cada quien a opinar, ¿cierto?, de cómo se debería manejar la situación, porque de cualquier manera, digamos, las entidades territoriales lo que buscan es el mejoramiento del tema fiscal y tal vez no se mira la otra parte que es el tema de salud. Entonces, yo pensaría que esta debe ser una decisión del Gobierno Nacional con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud para implementar lo que ya está en las leyes, ¿no?, y en los decretos. O sea, a nosotros nos sobran leyes y decretos para implementar eso, pero el tema es de decisión de iniciar la implementación de los sistemas de rastreo que, entre otras cosas, mejorarían los recaudos y sería pues más recursos para las entidades territoriales. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Sobre lo último que comentó, algo importante de comentarles, que no es su único caso, el caso en que ya está en norma y no ha salido. En el caso de nosotros nos tardó 3 años poder desarrollar el sistema y se formó un compromiso presidencial, es decir, justamente lo que mencionan y yo hice en la presentación, tiene que ser un proyecto país. Independiente que en ese momento se lo encargó a la Administración Tributaria como la cabeza del proyecto, el proyecto era un proyecto país, tardó 3 años en poder desarrollarse, poder implementar por diferentes temas o coyunturas políticas, inexperiencia, entender cómo funciona, qué es realmente un sistema de track and trace y adicionalmente algo que tomó muchísimo tiempo y que Blanca lo mencionaba. A nivel de gobierno, no en el caso colombiano, en el caso ecuatoriano, muchos gobiernos latinoamericanos no somos los más eficientes cuando tenemos que tener cooperación interinstitucional. Nos llevó más de 9 meses reuniones a alto nivel con los diferentes actores. En ese momento yo me reuní con 19 entidades de gobierno, entre ministerios, subsecretarías que participaban, para que las 19 firmen un informe conjunto en donde todos estaban de acuerdo que el proyecto iba a ser, para poner sencillo el ejemplo, de la A a la Z, iba a ser esto. No iba a ser nada más, la información iba a ser de esta manera, quien lo iba a gestionar era esto, el actor tal iba a ser tal. Es decir, se puso claro todos los roles y algo que parecía sencillo nos tardó casi 1 año de reuniones al más alto nivel. Entonces, efectivamente, para poder sacar este tipo de proyectos se necesita
alguien que esté a la cabeza liderando el proyecto, pero se necesita verlo como un proyecto país, porque si no cada uno va a tirar por su lado, cada uno tiene sus competencias y claro, si nos ponemos a ver para nosotros como administración tributaria, ya les voy a hablar en el caso puntual, a nosotros nos mide el gobierno por cuánto recaudamos. Sí está muy bien la política pública por el tema de salud, pero no. Al Ministerio de Salud tiene otra cartera de Estado. A ellos del tema de la recaudación sí nos ayuda si nos das más recaudo porque podemos hacer mejor o aplicar mejor la política, pero nuestro objetivo es otro. Entonces, solo el momento en que todos los actores se pongan a trabajar de la mano es factible. Y obviamente eso no es sencillo y toma tiempo. Y ahí es importante que se articule a manera de recomendación una comisión interinstitucional, pero realmente lo que necesitan alguien que lidere y lo que debe hacer esta comisión es levantar de cada institución cuál es el rol que tiene o alguien que lidere ese tema para justamente luego de eso, de los, como yo les mencionaba, 19 actores, se fue, no digo descartando, pero nos quedamos con 6 entidades y al final 4 entidades y esas 4 entidades eran las que realmente tenían mayor injerencia y son con las 4 con las que se implementó el proyecto, porque si teníamos a 19 actores, cada uno de esos actores igual, más o menos lo que menciona en la federación, cada uno va a tirar por su lado porque cada uno tiene sus intereses, entonces es importante que se enfoque a nivel de gobierno y que se vea realmente quiénes son los actores claves. Y es un concepto de proyecto. Hay algunos que son actores, otros son interesados, otros son involucrados y no es lo mismo. Yo tengo 2 ideas como para dejarlas aquí y ojalá podamos, o el gobierno las recoja y encuentre el espacio para lograrlas. El gobierno hoy en día tiene un proyecto que se llama el FCTC 2030, que es liderado por el Ministerio de Salud, pero es un proyecto de gobierno. Y en el marco de los objetivos de ese proyecto está la creación de una instancia intersectorial para mejorar la gobernanza de las políticas de control de tabaco y la implementación del convenio marco. Eso de hecho, es un desarrollo de uno de los compromisos dentro del mismo convenio. Y en junio van a empezar a trabajarse acciones concretas en torno a ese objetivo. Yo creo que ahí sería muy importante que entre las cosas que se discutan prioritarias de ese ente intersectorial para que las cosas no se nos diluyan en las 80.000 ideas que puedan surgir, porque este es un tema central de la política más efectiva que tenemos de control de contrabando. O sea, aquí está la pepa del asunto. Y como lo decía Anuar, no solamente está en el tema de seguir discutiendo el tema de seguir subiendo el impuesto, es que el tema de administración es central para esto. Le da legitimidad además fortalece algo que ya es legítimo, digamos, porque ya lo es. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad y ojalá desde el Ministerio de Salud puedan liderar una conversación en el marco de esa creación del ente, que no sé cuánto va a durar, pero dado que está el espacio para hacer esa conversación, ojalá. Y pues está el gobierno actual ha reactivado las mesas de alto nivel anticontrabando. Y lamentablemente estamos detectando que la mesa anticontrabando que trabaja el tema de cigarrillo sigue siendo, dándole eco al discurso de la industria. Salieron unas declaraciones a título de la mesa que lo único que hacen es citar un estudio de contrabando que menciona las cifras de la industria y no mencionan absolutamente nada más de lo que otras entidades están trabajando en el tema y de otros esfuerzos como, por ejemplo, traer a la mesa anticontrabando a gente que ha tenido experiencias en Chile, en Ecuador, ahora Uruguay también está metido en esta discusión, Panamá está metido en esta discusión, o sea, tenemos vecinos que ya están trabajando el tema con los lineamientos del convenio marco. ¿Por qué Colombia va a ser el vecino díscolo que se va a salir de la conversación? Entonces creo que tratar desde gobierno de llevar esos temas a la mesa de alto nivel, donde lamentablemente creo que no está el Ministerio de Salud, pero desde la DIAN sí tiene un asiento en esa mesa y otras instancias, yo creo que sí es importante. No sé si la Contraloría tiene presencia en la mesa de alto nivel de anticontrabando. La Contraloría. Sería bueno mirarlo, porque ese es un tema que pues, es de los recursos públicos que sería interesante mirar. Esas son 2 ideas que les dejo como inquietudes de cosas de acción concretas, como los mangos bajitos que podríamos aprovechar para avanzar en esto. ¿Tenemos alguna otra cosa? ¿Algo que agregar? Pues no me queda sino
Claro que sí. Blanca y a todos, a la universidad, a todos los vinculados al evento, gracias por la invitación. Estoy aquí como delegado de la Dirección de Impuestos y Aduanas. La verdad no tenía mucho que decir porque hablar de contrabando es un tema, digamos, complejo y de pronto el escenario no era el ideal para hacer una presentación un poco más larga. Sin embargo, se ha mencionado tanto el tema del contrabando, obviamente, y del SUNIR y de la DIAN, que voy a hacer una pequeña intervención. Entre otras cosas, un boletín de prensa me acaba de salvar la tarde. Acabo de recibir un boletín de prensa donde anuncian la incautación de 166.500 cajetillas de cigarrillos. De verdad, yo no iba a hablar, pero me llegó me llegó el boletín de prensa. En Buenaventura, un barco que venía de la India, 700 millones de pesos. Bueno, hablar de contrabando es muy complicado, sobre todo para los funcionarios de la DIAN es complicado hablar de un tema que significa, según las últimas estimaciones, 7.000 millones de dólares por año. Es un tema bastante complicado. Pero digamos, quisiera dejar sobre la mesa no solamente este dato que es de hoy, sino, digamos, algunas de las cosas que seguramente la mayoría de los aquí presentes conocen. Tal vez de pronto los invitados extranjeros no lo tengan tan presente, pero digamos, Colombia tiene una presión fuerte en el comercio exterior por el tema del contrabando, y no solamente el contrabando de cigarrillos y de bebidas alcohólicas, sino en general. Cuando hablo de 7.000 millones estoy hablando de un espectro de productos muy amplio. Pero hay algunas cosas que se han venido haciendo que quisiera rescatar en los próximos 2 minutos. Número 1, entramos en la política de control de mercancías con escáneres en los puertos. Es un tema relativamente reciente, estamos en la curva de aprendizaje, estamos avanzando con eso, y eso es un tema que yo quisiera como rescatar. Eso por un lado. 2, hay un esfuerzo de la nueva dirección en materia de mejorar todos los sistemas informáticos. Aquí estamos hablando de información, ¿verdad? Y ese es un tema en el que estamos ahí avanzando, digamos, a paso lento, pero yo creo que firme. O sea, ahí hay un esfuerzo grande. Tener un sistema de información aduanero implicaría en algún momento incorporar a esos sistemas todas estas cosas, ¿verdad? Los sistemas de rastreo, por supuesto, entrarían dentro de eso. Luego quisiera dejar ahí ese par de mensajes como un par de elementos positivos en los cuales están caminando, y un tercero, y es que no es igual que un sistema de rastreo para SUNIR o CIMAR como el de Ecuador, pero justo en estos días estamos en la implementación de los dispositivos electrónicos de seguridad, que son unos candados electrónicos que se van a poner, a instalar en los contenedores marítimos, en la carga de importación, solo en principio para marítimos y para carga contenerizada, y para mercancías que están todavía bajo control aduanero, o sea, que están en el régimen de tránsito, o sea, no han pagado los tributos o los impuestos en los puertos y van al destino final en depósitos o en zonas francas, y allí se va a hacer la desinstalación del dispositivo, pero por supuesto vamos a tener en un centro de monitoreo y control que ya está en proceso de montaje, Bogotá, centro principal de monitoreo y control, para poder hacer el seguimiento a esas mercancías cuando se desplazan de los puertos a los depósitos en el resto del país y a las zonas francas. Digamos, solo para mencionar y especialmente para contarle a los invitados extranjeros que son algunas iniciativas que tenemos en marcha y que seguramente nos van a ayudar al control del contrabando, que requiere acciones, por supuesto, integrales, dentro de las cuales el rastreo y monitoreo es importante. Solamente eso. Colombia tiene un problema serio de control de contrabando. Colombia tiene un comercio de 90.000 millones de dólares por año, señor Itz. Y en Colombia se presentan 4.500.000 declaraciones de importación por año. El país ha venido creciendo mucho en el comercio y tenemos ese problema. Tenemos un problema de narcotráfico que presiona el tema de contrabando y
Y bueno, la DIAN está trabajando todos los días, es un desafío todos los días el tema del contrabando. Solo esa intervención que se me hizo más largo de lo que yo pensaba, pero gracias. No, muchas gracias. Un comentario al comentario. En el libro del Banco Mundial, el capítulo sobre Colombia, se recogen algunos de esos avances. El tema de los escáneres, por ejemplo, está ahí porque pues obviamente cuando hicimos la revisión de que se había avanzado en general en política anticontrabando, encontramos ese tipo de cosas. Incluso la DIAN compartió mucha de nuestra información, tuvimos oportunidad de reunirnos con varios de los funcionarios y bueno, hasta lo que estaba en el cierre de la edición, digamos, se trató de hacer justicia a ese esfuerzo, digámoslo así. Pero la tarea sigue y hay que reconocer, obviamente, los logros, seguir construyendo sobre ellos. No sé si Michael tenga algún comentario al respecto. I think it's just good news because, as I mentioned in my presentation, the track and trace is one element of overall customs enforcement strategy. So that's the world I come from, you know, having robust risk engines to be able to determine which containers to scan, which containers to open, the ability to seal containers in transit. So I think it's very good news that Customs is making this progress. I think it's healthy that it's interesting. Colombia is a bit of a unique situation because you have this separation of responsibilities when it comes to tobacco versus customs. So I think the collaboration between the departments and customs is very important to solve the illicit trade problem. And again, you know, track and trace doesn't solve the whole problem. It solves a piece of the problem and allows you to see the problem when it's in the field. So I think commend you on the progress you've made. And I know it's as a customs guy myself, it's a never-ending battle. You're always going around and around. So thank you. Bueno, creo que con esto podemos levantar la sesión. Muchísimas gracias por la asistencia. Espero que podamos continuar la conversación en torno a estos temas y espero que haya sido algo útil para dedicar nuestra mañana a esto. Muchas gracias a nuestros anfitriones aquí, la Universidad del Rosario, a Juan Miguel, a Juan, con quien esperamos tener también una colaboración más frecuente. A los nuevos invitados a la conversación, qué bueno que tenemos nuevas personas de la DIAN, qué bueno que tenemos colegas de la Contraloría, bienvenidos y ojalá podamos establecer un diálogo más fluido con ustedes, los necesitamos en estos temas más presentes. La Fundación está a sus órdenes para atender cualquier sugerencia, recomendación, colaboración conjunta, trabajo en equipo, veeduría, lo que ustedes piensen que sea oportuno en nuestro rol como organización de sociedad civil. Muchas gracias a Javier por el trabajo de traducción, a Juan Carlos Domínguez por su trabajo de comunicaciones, al equipo de ANASH por todo el apoyo logístico y por todas las carreras que han tenido en estos días para que este evento sea un éxito y por supuesto a Michael y a Santiago que vienen a compartir sus valiosísimas experiencias. Esperamos tenerlos nuevamente aquí en Colombia. Muchas gracias.